Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy nos corresponde ya a historia. Ay, parece que no he puesto bien la diapositiva porque se ve muy borrosa. Quiero que traten de observar algunos elementos que aparecen en la imagen y no los olviden, ¿ya? Para que los volvamos a retomar. El título hacia nuestro objetivo de la clase de hoy nos corresponde la conquista de América, desarrollo y consecuencias. Nosotros en las guías anteriores, en el mes de junio, vimos conquista y descubrimiento a través de textos. Tal vez fue un poco agobiante porque eran bastantes conceptos y también era un contenido nuevo. ¿Ya? La idea de ahora es que podamos hacerlo más lúdico, más entretenido y que logren recordar eh, y tenerlo también presente en sus vidas. ¿Ya? Entonces, nos vamos con... Ya. Ahora sí podemos leer lo que tenía la imagen al inicio. Ahora se ve mucho más nítida. Aparece este personaje. ¿Quién creen ustedes que ese personaje que tiene ese instrumento tecnológico que podía ver la Tierra a través de estos carabelas o barcos? Cristóbal Colón, muy bien. Y esos personajes que aparecen abajo, una pareja, ¿quiénes podrían representar? Muy bien. Ellos podrían representar este grupo de indígenas, ya en este caso indias, dice acá. Bueno, no indias, sino que de este pueblo indio. Como dice acá, el siglo XV fue una época de avances en la exploración del mundo, motivados por encontrar rutas comerciales alternativas para llegar a las Indias. Bueno, ustedes saben que Cristóbal Colón en un inicio él pretendía llegar a la India, pero en su ruta por el mar se dio cuenta que, claro, yo creo que nunca supo, mejor dicho, que no llegó a la India, sino que y llegó aquí a América, conquistando América, claramente, sin pensar que era América, ¿ya? Él iba con muchos hombres en sus barcos. Recuerden que hizo también más de un viaje, pero lo que nos corresponde ahora, más que lo que hizo Cristóbal Colón, es que él fue el artífice de lo que vendría después, ¿ya? Entonces, de nuevo, parece que no está bien colocada esta imagen, pero sí logro divisar unos números. 1492, 1492. ¿Será un año? ¿Será cantidad de personas? ¿Qué será? Y arriba también algo se puede divisar. Pero a ver, vamos bien. El descubrimiento de América. Entonces, 1492. Uno de los momentos más importantes de la historia, ya a nivel mundial, a nivel universal. Comenzó con la llegada a América el 12 de octubre de 1492. Ustedes saben que se conmemora este día, pero en realidad se trata de no ser una conmemoración, ya que ocurrieron cosas, perdón, positivas como negativas, ¿ya? Entonces, se hizo expediciones, capitaneada en este caso por Cristóbal Colón, eh, por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, reyes de España, ¿ya? Entonces, él fue el primer español, con respecto a lo que dice la historia, que tocó tierras nuevas en América, ¿ya? Pero tampoco fue el único, ¿ya?
se encuentra con un grupo de indios, que decía él, pero eran indígenas, y sus hombres a cargo era un grupo de hueste. Este grupo hueste, que se le dice, o hueste indiana, era como una especie de ejército, ¿ya? También la idea de tocar tierras nuevas o llegar a otro mundo, en el caso que ellos pensaban, era evangelizar también, ya que ustedes saben que en el caso de los grupos indígenas ellos creían en más de un dios, y en el caso de los españoles creían en uno solo, que era Dios, Jesús, ya que profesaban la religión católica. Ya recuerden que aquí la iglesia en esos años, en el siglo XV, casi finalizando siglo XV, era muy importante, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar ahora? Este personaje, ustedes lo han visto más de una vez, él es Francisco Pizarro, ¿ya? Francisco Pizarro llegó a Perú y conquistó, obviamente la conquista no fue fácil, ya que hubo bastantes guerras entre sus hombres, los hombres que estaban a cargo de Francisco Pizarro, y el grupo de los indígenas que habitaban en esos lugares. Existe este grupo precolombino, este pueblo precolombino que habitaba Perú, que eran los... ¿Se recuerdan quiénes era el grupo precolombino que habitaba Perú? Muy bien. El grupo precolombino que habitaba Perú eran los incas, ¿ya? Este pueblo, lo que Pizarro sabía, que había bastante donde extraer, por ejemplo, oro, plata, metales preciosos, ¿ya? Esa era su ambición. Él como capitán de conquista, tenía objetivos y también tenía derechos. Así que uno de los objetivos que tenía como capitán tenía que evangelizar, tenía que procurar que los indígenas que habitaban esos lugares estuviesen en paz, pacificar. Pero la historia nos ha mostrado que la pacificación no fue fácil para estos pueblos que estaban en un lugar, en un paraíso, como muchos de estos capitanes de conquista contaban, ya que era todo tranquilo hasta que obviamente llegó un grupo de personas que tenían otros conceptos de la vida, ¿ya? Y bueno, y esta pacificación al final terminó siendo violenta, como lo muestran las imágenes. Estos hombres también tenían sus armas, tenían su armadura, a diferencia de los grupos indígenas, que en este caso en Perú Francisco Pizarro conquistó el imperio inca en 1532, ¿ya? En 1532 se hace este territorio inca, este territorio peruano, se lo toma la corona española, ¿ya? A, al mando de Francisco Pizarro, ¿ya? Ahora bien, acá tenemos un guerrero inca con todas sus características, el sol, ya que ellos, ustedes saben que no creían en Dios, sino que en varios dioses. Y acá nos muestra el mapa, eh,
toda la franja del imperio inca, ¿ya? Si se dan cuenta, hasta Chile actual alcanzó a llegar, al igual que traspasada la frontera de la cordillera de los Andes en la actual Argentina. Fue un imperio bastante grande y repercutió también en varias eh, tecnologías ya que hasta el día de hoy nosotros utilizamos. Entonces, ya estamos con Francisco Pizarro, 1532 conquistó no Perú, sino que el imperio inca, que todavía no era Perú en esos años, y llega otro hombre. Este español no de la no era del, a ver, nobleza, no era de la nobleza, sino que, a ver, ya, a ver, este español de nombre Hernán Cortés llegó a otro territorio el cual comprende México. Según la historia cuenta que el apoderarse de este terreno, de este territorio extenso y grande, fue bastante complejo. Eh, Existió algo de comunicación con el grupo de indígenas que habitaba esos lugares, pero fue bastante sangriento, ¿ya? El poderío del territorio mexicano, que en ese tiempo era eh, habitado por el imperio azteca, ¿ya? Por los aztecas, que también es una civilización precolombina importante en la historia. Acá la imagen muestra a Hernán Cortés junto a una mujer azteca, ¿ya? Si se dan cuenta, hay como tesoros abajo, dando un poco de pacificación, se podría decir, entre el imperio azteca y este grupo de españoles que había llegado a ese lugar. Pero también, como lo que pasó en Perú, también hubo bastante exterminio, se podría decir, del pueblo azteca, ¿ya? Imagínense este grupo de españoles que llega a caballo, con armas, con otras tecnologías, con estrategia, que bueno, poco a poco también los aztecas comenzaron a adquirir. Aunque a pesar de ello, igualmente fue conquistada por este reino español, ya a manos de Hernán Cortés. Y esto ocurrió en 1519 aproximadamente. ¿Por qué digo eso? Porque a veces las fechas también no coinciden en todos los libros, en todos los historiadores, pero esta es la fecha que más se repite a través de la historia, 1519. Así que la conquista de México fue anterior a la conquista de Perú. Un guerrero azteca con sus características. Y acá también nos aparece la expansión del imperio azteca y las regiones que comprendían, ¿ya? Esto es en América Central. Ahora, ya avanzando también un poco en la historia, nos encontramos con este personaje que se llama Diego de Almagro. Recuerden de que él no llegó directamente al territorio chileno, ¿ya? Él estaba junto a Francisco Pizarro y quiso también adentrarse de forma solitaria
a conquistar un nuevo territorio. Por órdenes del rey, en esos años, estamos hablando del siglo XVI, 1500, aproximadamente 1534, 35, se le da la orden de que fuera con su hueste a este territorio que aún no había sido habitado, o mejor dicho, no habitado, sino que no había sido conquistado, que era el territorio chileno. Él se adentra con su grupo de hombres, realizan el camino hacia el territorio chileno por la cordillera de los Andes. Luego, mejor dicho, de embarcarse, comienzan a existir también ciertas dificultades, ya que las temperaturas eran muy bajas y el camino también no era fácil. Así que falleció bastantes personas a cargo de él. Y llega a este territorio, el cual él creía que se iba a encontrar inmediatamente con tesoros, con oro, con plata, pero con lo primero que se encontró fue con un grupo de hombres que lo estaban no esperando, sino que lo enfrentaron, que eran los mapuches. Ya, ellos no se rindieron así fácilmente, sino que hicieron también, eh, a ver, no hicieron, sino que mostraron todas esas características de guerreros que tenían, ya, valentía, poderío y hacerse respetar frente a estos españoles que ellos no conocían. Y tampoco obviamente hablaban su, misma, su misma lengua. Entonces, se cansa un poco Diego de Almagro de lo que estaba viviendo con las guerras, perdiendo hombres, así que decide irse. Y también él dice que estas tierras eran muy pobres, así que mejor me voy y se fue por otro camino, se devolvió por el desierto. Ya, se devuelve y llega nuevamente al Cusco, que es donde estaba Francisco Pizarro con su, bueno, no sé si imperio, pero sí estaba ahí como capitán de conquista. ¿Ya? Entonces la historia dice que Diego de Almagro descubre Chile en 1536. Ojo con las fechas que estoy nombrando. Y esta es como la imagen que más destaca de Diego de Almagro cuando descubre Chile. Ahí, si se dan cuenta, él está como en el Valle Copiapó. Se observan unos cactus y atrás se observa claramente características de valle. Bastante flora, también aparece un perro, característico también. Y hay una mezcla de tanto los hombres que él tenía a su cargo como de algunos indígenas que también fueron en esta expedición con él. Ahora bien, Fran... No. Ahora bien, este personaje, Pedro de Valdivia, conoce la expedición que hizo Diego de Almagro y decide ir a conquistar este territorio. A diferencia de Diego de Almagro, él fue con mucho menos hombres, con mucha menos hueste a su cargo. Eh, También fue de la mano de Inés de Suárez, una mujer española, la primera mujer española que llegó al territorio, y fue acompañado de Pedro de Valdivia. Eh, También fue con un grupo de indígenas en esta expedición que comenzó alrededor de 1540.
¿ya? Eh, Tomó el mismo camino que tomó Diego de Almagro, por la cordillera. Em, Tuvo bajas, pero no tantas como Diego de Almagro. Llegó a este territorio y comenzó también a tener dificultades con el grupo de indígenas que se encontró frente a frente con él. Eh, Obviamente ocurrieron enfrentamientos, pero igualmente, a pesar de todo ello, logró también mantener una comunicación y apaciguar un poco las cosas hasta el punto que se encontró en el Valle del Mapocho y se asentó en ese lugar, y a los pies del Cerro Huelén, que después él cambió el nombre de Cerro Santa Lucía, fundó la primera ciudad, la ciudad de Santiago. Del nuevo extremo, le decía él, pero al fin y al cabo fue la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541. Ya, ahí ya estamos hablando del siglo XVI, mitad del siglo XVI aproximadamente. Y no conforme con ello, sigue, avanza hasta el sur aproximadamente por el Biobío más o menos, y conquistó más ciudades como Valdivia también, por ejemplo, eh, y pudo también ir juntando más hombres en su hueste, ¿ya? Recuerden que la hueste es un grupo de españoles, es un ejército ah, comandado por el capitán de conquista, ¿ya? También una característica, o sí, una característica, que fue valiente, perseverante, esa es otra, y logró ser gobernador, pero pasaron bastantes años para que se le diera ese nombre. Ya, entonces, Pedro de Valdivia, esta también es una imagen ilustrada, ya que recuerden que en esos años no había fotografía todavía, no había cámara fotográfica, en donde ahí está a los pies del Cerro Huelén, ya fundando la ciudad de Santiago. Esta imagen nos muestra como las dos diferencias en los caminos que hizo Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, ¿ya? Con azul es el viaje de Pedro de Valdivia sin regreso, y en el caso de Diego de Almagro aparecen las líneas rojas con venida hacia Chile, y después con línea azul la ida de vuelta a Perú, específicamente al Cusco. Pedro de Valdivia encuentra su muerte en Chile, a diferencia de Diego de Almagro, que encuentra su muerte en Perú. Ya, entonces, bueno, esto igualmente, este tema aquí, hasta el momento, lo vamos a ver de forma general, porque nosotros estamos, el objetivo, mejor dicho, de la clase es el desarrollo de la conquista, pero no detenidamente, pasaje por pasaje, me refiero de forma general, ¿ya? Y las consecuencias. Así que estas imágenes también les va a recordar un poco a lo que han leído y un poco a lo que han visto sobre la conquista, en este caso específicamente de Chile. Este personaje es Pedro de Valdivia, que avanza a caballo por la cordillera de los Andes. Ahí se notan características de la cordillera, ya que hay nieve, ya, y el grupo de la hueste, que son estos hombres españoles que están a cargo de este personaje, el capitán de conquista. Acá ya se observa una imagen de frente, en donde aparece esta mujer, Inés de Suárez.
ya acá se adentra a lo que fueron las guerras. Ya acá se representa la guerra de Tucapel, ya son, ya comienzan a aparecer los toquis guerreros, los característicos de esta época, como Caupolicán, Lautaro, Michimalongo, por nombrar algunos, que fueron muy importantes para, para dar, a ver, para dar también una pacificación posterior a lo que fue la guerra, ya demostrando también su autoría frente a lo que eran estos enfrentamientos, que no todo era ganado por españoles, sino que también ellos estaban siendo dejados de lado, a pesar de que era el terreno de ellos, y siendo apoderados por este grupo de españoles que querían imponer sus leyes, sus ideales. Bueno, este mapa nos muestra un poco la generalidad de lo que fue la conquista en Chile, que duró aquí aproximadamente eh, 58 años. Ya en 1598 se dice como que fue el culmine o la pacificación de lo que ya fueron los enfrentamientos entre ambas culturas. ¿Ya? Pero acá aparecen fechas de las mismas que yo les he ido comentando, ¿ya? Y un poco de también de las ciudades que fueron fundadas a nivel nacional. Ok, ahora ya nos vamos a lo que son las consecuencias de la conquista de América. Nos encontramos con la primera. Yo les hablé de este concepto que es la evangelización. Estos franciscanos, ya em, lo que hicieron fue, no sé si la palabra correcta sería imponer, sino que evangelizaron a los pueblos indígenas, ya eh, dándoles a conocer características de lo que era la religión católica, que solamente existía un Dios, del bautismo, por ejemplo, eh, por nombrar algunas. Entonces una consecuencia fue la evangelización, fue cambiar un poco la mentalidad frente a lo que era la religión, ¿ya? Por otro lado, nos encontramos con esta imagen. Un español eh, a cargo de estos, tenía a cargo hombres indígenas que estaban realizando tareas, estaban realizando trabajos, ¿ya? La mano de obra, esa también fue una consecuencia. Eh, Aquí aparece el concepto de esclavos, ¿ya? Aunque se decía que ellos trabajaban y también ganaban eh, cosas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, podían ganar algún terreno, podían ganar animales, eh, pero igualmente existió lo que fue la esclavitud. Y los españoles tenían a cargo grupos de personas de este pueblo indígena que hacían distintas actividades al final económicas para los bolsillos de ellos. En esta imagen también nos encontramos ya frente a lo que fue la política. Ya, la política que está tomando fuerza frente a lo que eran los cabildos abiertos, aunque aquí no participaban los indígenas. Sí participaban cuando fueron el tema de la pacificación con los toquis, claro, con los toquis,
por ejemplo, no sé, Caupolicán, Lautaro, Michimalongo, igualmente hubo comunicación, a lo mejor ahí se utilizó el concepto de política, pero aquí política como tal nos referimos a lo que fueron los cabildos eh, y las reales audiencias, ¿ya? Acá ya estamos como entrando a lo que fue la colonia, ya que después de lo que era la conquista había que colonizar. Por eso también ya se utiliza el término de colonia, ¿ya? Pero como conquista, obviamente tuvo que existir lo que eran las distintas políticas y algunas leyes que había que seguir. Entonces, esta imagen que nos representa una familia, pero no una familia de españoles, una familia, una mezcla entre españoles e indígenas. Puede ser entre españoles y mapuches, lo cual dio el concepto de mestizaje. Este mestizaje culturalizado y también fue muy importante con respecto al comercio, ya porque se compartieron bastantes elementos. Los españoles compartieron su cultura y su comercio y lo mismo pasó con los pueblos originarios que compartieron eh, sus cosas, con, sí, tanto, a ver, no tanto cosas, sino que tanto la mentalidad como elementos también que no tenían en España. Entonces se hizo todo un trueque entre ambos. Y más que trueque porque quedó, quedó esa cultura en nuestro país hasta el día de hoy. ¿Ya? Y es una mezcla de culturas. Eso se puede tomar como un punto positivo dentro de todo. Nuestra línea de tiempo. En historia es súper importante lo que son las líneas de tiempo porque nos ordenan cronológicamente los hechos que han estado ocurriendo. En nuestra clase, específicamente, ya vamos a ir viendo algunas fechas y recordando a qué pertenece cada una. Aquí aparecen 6 años, ya fines del siglo XV y todo el siglo XVI. Entonces, en 1492, ¿recuerdan qué fue lo que pasó? Muy bien, descubrimiento de América, perfecto. En 1519, muy bien, conquista de México, Hernán Cortés. En 1542, perfecto, conquista de Perú, Francisco Pizarro. En 1536, muy bien, descubrimiento de Chile. 1541, conquista de Chile con Pedro de Valdivia, perfecto. Y este año, 1598, ya, acá se los dejo como una pregunta. Investíguenlo, ya, a ver qué fue lo que pasó en ese año. O qué significa ese año para, específicamente para la conquista, no de América, sino que de Chile. Se los dejo como una tarea para la casa. Entonces esta es la línea de tiempo con las fechas que nosotros fuimos viendo durante toda la clase. Ya, llegando ya al cierre de la clase, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te costó entender? Piensen en eso. ¿Qué fue lo que más les costó entender? Si quieren lo pueden anotar también, ¿ya? Para que lo tengan presente y después me lo puedan preguntar. ¿Qué harías para comprender mejor los momentos de esta parte de la historia? ¿Qué harían ustedes? ¿Se harían tal vez un cómics, un dibujo? ¿Harían títeres? ¿Harían una pintura para representar lo que comprendieron? Después me cuentan, ¿ya? ¿Sabías sobre los sucesos y actores de la conquista de América? ¿Los conocían? ¿Se acordaban de lo que habían leído en las guías anteriores?
No olviden estas preguntas de metacognición, bueno, de término de la clase de cierre, porque es importante también que me cuenten más o menos lo que ustedes comprendieron y entendieron de la clase, ¿ya? Ahora bien, ya llegando a nuestra evaluación, con el apoyo de la clase más las guías que te fueron entregadas, quiero saber si pudiste comprender sobre las consecuencias de la conquista de América. Nos vamos a situar solo en las consecuencias, ¿ok? Obviamente teniendo todo lo demás en consideración. Recuerda que te estaré llamando para que conversemos y también así yo sepa qué fue lo que comprendiste, ¿ya? Sobre las consecuencias de la conquista de América. Nos vemos. Ya chicos y chicas, que estén muy muy bien y espero que la clase les haya servido para comprender mucho más de lo que es la historia, de lo que es la historia universal y también lo que es la historia de Chile. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Adiós.